la clase para que nos quede, recuerden que la clase yo la cargo, la tengo que exportar y generar un video de YouTube y después la subo al aula, así que en el transcurso de la tarde de hoy la clase va a estar disponible para que la puedan ver aquellos compañeros que hoy no pudieron acceder. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, ¿lo ven? Bien, ahí lo tengo a... Ay, no puedo ver tu nombre. Muy bien, gracias chicos. Vamos a empezar, está en PDF porque no sé qué hice con el PowerPoint. Se llama Lectura Colaborativa y la Identificación de los Nudos Conceptuales, hacia una comprensión de textos complejos. Recuerden que cuando empezamos esta materia, nosotros dijimos que íbamos a trabajar el aprendizaje en una doble vía. Por un lado, brindándole herramientas a ustedes para que puedan estudiar en la universidad, y por otro lado, estrategias centradas en la enseñanza para trabajar la lengua en la escuela secundaria. Fundamentalmente, esta estrategia de escuela secundaria está pensada para el profesorado de Ciencias de la Educación, y también hay compañeros de enseñanza primaria en esta materia, no, esta materia no, de Ciencias de la Educación, solamente, que no tienen enseñanza de la lengua en el profesorado. Bien, vamos a empezar. Leo esta cita. Una institución como la universidad demanda a quien es miembro de ella expresarse adecuadamente sobre los conocimientos que produce, admite y reproduce, y además requiere que sus miembros establezcan la comunicación oral y escrita de acuerdo con reglas establecidas para esa cultura universitaria. Los textos que se leen están vinculados de una manera u otra al quehacer científico. Son variados, heterogéneos, de un alto grado de complejidad, lo que puede verse a los conocimientos previos que requieren, a la presencia de voces diferentes, así como a la construcción de redes conceptuales, cuya interpretación exige al estudiante competencias de lector y de escritor. Silvia Sosa de Montín y María Gabriela Masuccino. Bien. A partir de este desafío que presenta la universidad y que nos proponen sus textos, vamos a empezar a ver una estrategia que nos permite justamente andar este desafío. La universidad, para los que es la primera vez que participan, que no sé cuáles, no recuerdo cuántos me dijeron que era la primera vez que estudian en la universidad, hay otros que ya han hecho otro trayecto en la universidad, entonces esto que le estoy diciendo les parezca conocido. Tiene un conjunto está cargada de supuestos. Se supone que el estudiante que ingresa a la universidad viene con un caudal de conocimiento previo, o capital cultural, como diría Bourdieu, que le permite dar cuenta de los saberes que se van a trabajar en la universidad, por lo menos al principio en el ingreso. Se supone que tienen resuelto el tema de la lectura, es decir, que saben leer con fluidez, tanto en voz baja como en voz alta, que tienen resuelto el tema de la escritura, que pueden escribir un texto, quizás no con la complejidad que requiere un texto académico, pero por lo menos que puedan identificar sujeto, verbo y predicado, lazos de coherencia y cohesión, identificar la superestructura de los textos. Estos son conceptos que se ven en la escuela secundaria a partir de segundo año: superestructura de texto expositivo, superestructura de texto argumentativo, la textura textual. Se supone que eso lo tienen que saber, se supone que hay palabras que las pueden identificar, se supone que saben escribir cartas o notas, se supone que reconocen las reglas ortográficas y de redacción, por ejemplo, que todas las oraciones comienzan en mayúscula, que los nombres propios llevan mayúscula, que pueden distinguir sustantivos de adjetivos, sustantivos propios. Pero, ¿qué pasa con esto? Y lo estamos viendo ya en los registros de las asistencias de este taller, que esas cosas no suceden.
que hay dificultades en las reglas en la aplicación de reglas ortográficas, que hay dificultades en la redacción, hay escritura de textos en las que se pierde en la identificación de la idea principal, en la construcción de oraciones simples o compuestas, en la elaboración de subordinadas o de coordinadas. Eso en el plano de la escritura. Y en el plano de la oralidad, identificamos también que se dificulta la comprensión de textos complejos porque no saben, no pueden dar cuenta, primero se demoran en la lectura y después que les cuesta dar cuenta de cuál es la idea principal de un texto complejo. De manera que esto que supone la universidad que el estudiantado tiene a la hora de llegar, nos chocamos con la realidad que muchas veces eso no llega. El problema es que al suponer la universidad, que ustedes saben todo esto, desarrolla una propuesta curricular que la puede seguir el que tiene los recursos y el que no, o se queda afuera en el sentido de que se va quedando libre y no avanza, se frustra o cursa muchas veces una materia. Y eso hace que, lamentablemente, la universidad no sea para todos. Ante este escenario de complejidad, centrado en lo que requiere la universidad de los estudiantes para dar cuenta de su proceso de formación, existen distintos proyectos. Bueno, nosotros estamos en uno que se llama Gabinete de Experiencias Pedagógicas, pero también, la conexión está inestable, está complotando. Seguramente me escuchan cortado en este momento porque no es bueno internet, pero la grabación va a salir completa. Así que yo voy a hablar lo más despacio posible para que no perdamos tanto contenido. Internet sale una fortuna y cada vez funciona peor. Sí. Bien, entonces, estas cuestiones centrales, fíjense lo que dice acá esta cita, dice, una institución como la universidad demanda a quien es miembro de ella expresarse adecuadamente sobre los conocimientos que produce. ¿Qué significa expresarse adecuadamente sobre los conocimientos que produce? Que pueda dar cuenta de esto que le estaba diciendo, en la producción de los textos como en su interpretación, pero también que pueda tener competencias vinculadas a dónde buscar la información, cómo buscar esa información, distinguir si esa información que se dispone es fiable o no, poder decirlo, que es otro elemento, con respecto a la oralidad, poder expresar esos conocimientos, de manera que dé cuenta de que está estudiando en una universidad y no en otro nivel educativo. ¿Qué plantea esta cita? Y vamos a señalar algunos interrogantes para dar cuenta de lo que plantea esta cita. ¿Qué es lo que demanda la universidad a todo aquel que quiere formar parte de ella? Es decir, que los textos que proponen tienen ciertas características. ¿Cuáles son esos textos? ¿Cuáles son esas características que propone estos textos que tiene la universidad? ¿Y por qué es necesario tener conocimientos previos para poder abordar dichos textos? Y acá sobre lo último, hay otro desafío muy grande. La universidad, y si ustedes se fijan, yo no sé qué materias tienen en primer año, tienen además de esta. Y ahora las cambiaron, tienen todas las ICC, las institucionales, Ciencia, Universidad y Sociedad, no sé ahora en qué orden habrán quedado. ¿Ustedes ya están cursando Ciencia, Universidad y Sociedad? ¿No? ¿Introducción al conocimiento científico? Háganme así. Entonces cambiaron. ¿Sí? Bien. Bueno, seguro que lo tienen con la profesora Viviana Sargiotto. Bien, seguramente están viendo textos que tienen cierta complejidad, que puede llegar a costarles. No sé, acá la veo a la compañera que me hace así con la cabeza con cara de angustia. Claro, porque ella debe ser ingresante, a diferencia, hay alumnos que están, que vienen de la carrera anterior, entonces están un poquito más avanzados. Bien, entonces, seguramente esos textos que les resulta complejos
no estoy mirando el chat, chicos, porque tengo la pantalla compartida y solamente estoy viendo las fotos de ustedes, así que a ver si ahí puedo poner el chat para lo que me están diciendo. Bueno, hay gente que ya las cursó, ahí voy a poner el chat acá al costadito como para poder verlo. Claro, lo que pasa con estos textos es que requieren que ustedes sepan de ciertas cuestiones previamente. Se requieren que sepan de historia, se requiere que sepan de lengua, se requiere que sepan de filosofía, que son contenidos que se ven en la secundaria. Y las dificultades que atravesamos cuando no podemos dar cuenta de estos textos están fundadas no solo en la secundaria, sino en la trayectoria de formación de cada uno, de cada estudiante, para dar cuenta de ese proceso. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Vieron estas preguntas que yo, no sé si les sugiero que las anoten a las preguntas? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que demanda la universidad a todo aquel que quiere formar parte de ella? Primera pregunta. Segunda pregunta, los textos que proponen tienen ciertas características, ¿cuáles son? Y escriban la tercera, que es por qué es necesario tener conocimientos previos para poder abordar dichos textos. Avísenme cuando ya hayan terminado de escribir, porque vamos a hacer un ejercicio con esa cita. Bueno, bien, supongo, Zoraide, ¿terminaste de copiar? La voy a tomar a Zoraide, que la veo acá, bien. Entonces, si Zoraide llegó, como la veo. En primera plana. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a identificar las palabras o construcciones de sentido que nos permitan responder la pregunta. ¿Qué es lo que demanda la universidad a todo aquel que quiere formar parte de ella? Ese sería el interrogante, que es el primero que está allí. Y vamos a fijarnos acá. Dice, ¿qué es lo que demanda la universidad a todo aquel que quiere formar parte de ella? Y dice, voy a leer. Una institución como la universidad demanda a quien es miembro de ella expresarse adecuadamente sobre los conocimientos que produce, admite y reproduce, y además requiere que sus miembros establezcan la comunicación oral y escrita de acuerdo con reglas establecidas para esa cultura universitaria. De manera que esta pregunta que nosotros hacemos, ¿qué es lo que demanda la universidad a todo aquel que se quiere formar en ella?, da cuenta como respuesta de esta primera parte del texto. Fíjense que acá nosotros tenemos esta cita y que esa pregunta llegaría hasta el primer punto, ¿no? Ante la pregunta, ¿qué demanda la universidad? Dice, bueno, la universidad demanda expresarse adecuadamente sobre los conocimientos que produce, admite y reproduce. Primer punto. Y segundo punto, requiere que sus miembros establezcan la comunicación oral y escrita de acuerdo con reglas establecidas que esta comunidad, para esta de acuerdo con reglas establecidas para esta cultura universitaria. Si ustedes se fijan, ante la pregunta ¿qué requiere universidad?, aparecen dos enunciados. Uno, que llega hasta la coma y que coloca un conector que dice y además me faltó la ahí, y además, coma, requiere que sus miembros establezcan la comunicación oral y escrita de acuerdo con sus reglas. Entonces vamos a ver que no hay una sola parte de la respuesta a esa pregunta, que esa respuesta tiene dos partes. Y esas dos partes están marcadas por un conector, que es y además. Que ese conector se compone
por una posición, que es una coma y otra coma, y adentro una construcción que es y una conjunción, además, que es un conector. Estos dos elementos que provienen de la gramática nos permiten a nosotros ver que esta conjunción, que este conector une dos ideas, que no es lo mismo decir solamente que les pide conocimientos que produce, admite y reproduce. No, porque si no sería una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es que además requiere que conozcan, que establezcan comunicación oral y escrita. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Las dos partes de la respuesta. Ahora vamos a avanzar. Eje 2. Dice, vamos a la segunda pregunta. Identifique las palabras o construcciones de sentidos que nos permiten caracterizar los textos que produce la universidad como institución académica. Los textos que se lee, sigo con la cita, están vinculados de una manera u otra al quehacer científico. Son variados, heterogéneos, de un alto grado de complejidad, lo que puede deberse a los conocimientos previos que requieren, a la presencia de voces diferentes, así como la construcción de redes conceptuales cuya interpretación exige al estudiante competencias de lector y escritor. Vuelvo al enunciado. Dice, identifique las palabras o construcciones de sentido que nos permite caracterizar los textos. A ver, vamos a ver cuáles son las palabras que nos permiten caracterizar los textos. Primero, si ustedes se fijan, al comienzo de la oración dice los textos. El sujeto de esta idea, o sea, el protagonista de esto que vamos a desarrollar son los textos. Y dice, los textos que se leen, me entró una pestaña en el ojo. Ahí sigo porque... Los textos que se leen están vinculados. Primer elemento, los textos están vinculados. No es que son un conjunto de cosas tiradas al azar para el que le toca la suerte loca. No. Los textos están vinculados. De una manera u otra, ¿a qué cosa? Al quehacer científico. Entonces, la primera característica que nosotros vamos a tener es que esos textos que estamos trabajando en la universidad están vinculados al desarrollo de la ciencia. Es decir, que son producto de la investigación de un conjunto de intelectuales, ya sea de la universidad o de nuestra universidad o de otra universidad. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando un conjunto de textos que son producto de investigaciones desarrolladas por docentes de las universidades o de grupos de investigación que estudian el aprendizaje de la lengua. Entonces hay autores como Maite Alvarado, Gustavo Bombini, Daniel Casani, que son investigadores del área de estudios de la lengua. Entonces todos esos materiales que nosotros vamos a leer están vinculados al desarrollo de cierto objeto de la ciencia. Eso no es menor. ¿Por qué es importante destacar? Porque no es un texto de divulgación, no es una revista, no es un artículo del Winguru, o sea, no es algo que lo sacamos de cualquier parte. No, son textos provenientes del área de las ciencias humanas. Entonces acá tenemos una primera característica. Son textos vinculados al quehacer científico. Punto y coma coloca. Son variados, coma, heterogéneos, coma, de un alto grado de complejidad, lo que puede deberse a los conocimientos previos que requiere, a la presencia de voces diferentes, así como la construcción de redes conceptuales cuya interpretación exige al estudiante competencias de lector y escritor. Fíjense que en esta cita las autoras colocan un punto y coma. ¿Por qué? Porque como es una oración coordinada, es una oración que coordina dos ideas fuertes, si coloca coma, acá vino la Frida a dar clase, había llegado tarde porque había estado de paseo, porque si coloca coma, va a confundirse en la organización de las ideas. Entonces, es una oración
que separa dos importantes ideas a partir del punto y coma, y que la segunda idea, o la segunda oración coordinada, tiene un conjunto de elementos que son enumerados a partir de la utilización de la coma. Por ejemplo, los textos, acá, son variados. Hay de distinto tipo, quiere decir. Heterogéneos, es decir, proponen diferentes ideas, de un alto grado de complejidad. O sea, hay autores como, por ejemplo, Weber, que seguramente lo van a ver en alguna materia, o Durkheim, que son textos que fueron escritos no para la divulgación científica o la utilización pedagógica, sino para proponer, de dar cuenta de un determinado proceso de investigación. Y los textos de divulgación científica son escritos para que los pueda entender cualquier persona que no estudia en la universidad. Pero vamos a ver que hay textos que se trabajan en la universidad que requieren de un abordaje particular debido a que no fueron realizados para que lo entienda cualquiera, sino que reviste determinada formación para poder dar cuenta de lo que quiere decir. Por eso son variados, heterogéneos, de un alto grado de complejidad. Coma. Fíjense que acá caracteriza al texto y avanza. Dice, lo que puede deberse, dicen las autoras, a los conocimientos previos que requiere. O sea, nosotros vamos a necesitar saber para entender la dialéctica del materialismo histórico, vamos a necesitar saber algo de la dialéctica hegeliana para poder entender por qué Marx plantea su dialéctica positiva en diferencia de la dialéctica negativa. Nosotros, para poder comprender las estructuras del análisis complejo de textos, vamos a necesitar que repasar cuestiones centrales de lengua que vimos en la escuela, para poder comprender el origen de la universidad, y vamos a tener que dar cuenta, o vamos a tener que tener las capacidades para poder hacer un análisis complejo de la historia pasada, de la Edad Media, por ejemplo, ¿sí? Este dato dice, lo que puede deberse a los conocimientos previos que requieren, es la base de los mayores problemas en la universidad. Cuando empiezan a trabajar algunos temas y no se tienen los conocimientos previos adquiridos de manera comprensiva, una de las estrategias que generalmente se llevan a cabo es estudiar de memoria. Entonces, estudio de memoria los periodos históricos, entonces cuando nosotros le pedimos que explique de manera comprensiva la función social de la universidad, nos miran con cara de diciendo qué guacha que es esta profesora, qué es lo que nos está diciendo. Y la respuesta se puede construir de manera muy simple si yo estudio de manera comprensiva y no de memoria. Estudio de memoria porque para poder saltar ese proceso, para poder hacerlo más rápido y de manera repetitiva. Pero lamentablemente, chicos, en la universidad se requiere que los conocimientos sean aprendidos de manera comprensiva y no de manera repetitiva. Porque de esa forma los conocimientos pueden acumularse, pueden solidificarse. Si yo puedo saber, por ejemplo, si yo sé que la historia del pasado se organiza en 3 momentos claves, o en 4 momentos claves: la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, que en la antigüedad pasó tal cosa, que en la edad media tal cosa, en la modernidad tal cosa, yo puedo moverme en el tiempo histórico y comprender qué fue antes y qué fue después, sin tener que repasar la historia, ¿sí? Es por eso que se supone que saben cosas previas. Bueno, entonces, primero acá en esta cita dijimos que son textos vinculados al conocimiento científico, que esos textos son variados, heterogéneos, de un alto grado de complejidad. Que eso se debe a los conocimientos previos que requiere su tratamiento. Y agrego otro elemento más, a la presencia de voces diferentes. Es decir, que no todos los que escriben esos textos que nosotros leemos escriben de la misma forma, piensan lo mismo o tienen las mismas trayectorias intelectuales. Coma, dice, así como la construcción de redes conceptuales cuya interpretación exige al estudiante competencias de lector y de escritor.
que no traduzco, que no alcanza con pasarla de volada, ¿sí? A la lectura y leer. Yo he asistido a talleres de lectura de estudiantes que te están angustiando, la cara de angustia. No. Que agarran y que empiezan, parece que estuvieran leyendo el rosario mis abuelas en la iglesia a las 6 de la mañana. Vieron que las señoras mayores, perdón, dicen, Santa María Madre, y dice, y si para ¿cómo dice? Gloria al Padre, y parece que estuvieran leyendo, oh, no. O sea, hay gente, ¿no vieron a las abuelitas rezar el rosario en la iglesia? Que y a los 2 minutos terminaron las 5 estaciones. Bueno, leen así, se les juntan en grupo y empiezan. Primero toman 800 horas mate, charlas, se ponen al día, y después empiezan. Entonces, vos le preguntas, ¿y de qué trata el texto? Y agarran ahí. La otra cosa que hacen cuando leen es, están con el fibrón y leen y van subrayando, así también como las abuelitas rezan el rosario. Y vos le pregunté, ¿qué subrayas? Lo más importante. ¿Y cómo sabes que es lo más importante si lo leíste por primera vez? Entonces se agarran el texto, le pasan 300 colores encima, después no saben por qué subrayaron lo que subrayaron, no saben si lo que terminó todo de todos los colores y no saben por qué está pintado de tantos colores. Porque no lo leen a las pasadas, arman, y después pasa algo que es terrorífico, más que las señoras estas que leen que al día le da miedo a esas señoras que leen los rosarios como poseídas por el rosario. Después sucede otra cosa, construyen un resumen. Y el resumen se transforma en el material de estudio de todo el pueblo. Entonces dicen, pasame el resumen de la clase, cosa que a mí me da ganas de hacerme el harakiri, o el resumen de los textos. Entonces, ustedes resumen, perdón, el resumen, lo cual termina siendo un conjunto de oraciones sueltas que nada tiene que ver con nada. Entonces, si después van a clase, y van al examen final, entonces uno le dice, bueno, hable del tema que más sabe, y en 2 minutos dicen, bueno, el texto es un conjunto de oraciones. Y vos te quedas como, ¿y qué más? No, bueno, profe, yo estudié eso. Entonces uno convulsiona en ese momento, y después ustedes se enojan con nosotros porque decimos, bueno, pues te pusimos 800 millones de textos dentro del aula. Ah, bueno, lo que pasa es que yo solo estudié tal cosa. Pero ojalá fuera eso solamente. Luego, no tienen posicionamiento sobre el texto, no pueden distinguir las diferentes voces de los autores, no pueden saber los aportes que eso hacen a lo que se está trabajando, porque lo que han hecho es estudiar del resumen, que generalmente el resumen es de alguien que ustedes consideran que es el mejor alumno o que la cazó por ahí cuando el profesor dijo algo, pero no trabajaron todo el recorrido que se propone en la materia. ¿Y por qué generalmente sucede esto? Yo le voy a hacer lo que nosotros advertimos, ahora ustedes después nos van a contar por qué les parece que pasa, si es que les parece que pasa. Consideramos que pasa porque en la secundaria se estudian conocimientos fragmentados y sectorizados. Entonces, la profesora llega a la clase y dice, bueno, hoy vamos a ver tal cosa, copian el pizarrón, analiza un par de temas, quizás le da un manual, quizás leen algún libro, pero van estudiando lo que sale en la carpeta. Pero en la universidad hay compañeros que ya hace tiempo que están estudiando en la universidad o ya han estudiado algo, así que ya deben saber de lo que estoy hablando. En la universidad no se lee de manuales ni de textos sectorizados, sino lo que trabajamos son libros de texto completo. Entonces, cuando llegan a ver, por ejemplo, ahora van a tener que trabajar textos de Bombini o de Daniel Casani de libro completo y empiezan, no, ¿dónde está el resumen de esto? ¿No? Entonces, no tenemos competencias de lector y de escritor. Vamos a ir al eje 3. Y vamos a ver, la Frida nuevamente se opone a lo que estamos diciendo ahora. Sí, no le gusta esta. Que es identificar las palabras o construcciones de sentido que le permiten responder por qué es importante tener conocimientos previos para abordar los textos científicos. Y vamos a ver, ¿cuáles son las palabras o las construcciones de sentido? Dice,
los textos que se leen están vinculados de una manera u otra al quehacer científico. Fíjense acá, dice, ¿por qué es importante tener conocimientos previos? Son variados, heterogéneos, de un alto grado de complejidad, lo que puede verse los conocimientos previos que requieren. Acá identificamos, en la consigna conocimientos previos, aparece acá, ¿no? ¿Por qué puede deberse que la complejidad, yo ya lo estuve explicando recién, la complejidad de los textos tienen que ver a los conocimientos previos? Porque ¿qué características tiene este texto, los textos universitarios? Son variados, heterogéneos y de un alto grado de complejidad. ¿Sí? Ahora, este ejercicio que acabamos de hacer nosotros a partir de esta cita, estableciendo, voy a volver a las 3 preguntas que le hice a ustedes copiar. Este ejercicio que hice con ustedes a partir de una cita, estableciendo 3 preguntas, es un ejercicio de lectura de textos, lectura conceptual o lectura de textos complejos. Son 3 preguntas centradas. Fíjense todo el tiempo que tardamos casi 40 minutos o 30 minutos en poder analizar una cita, estableciendo un análisis, poniendo en juego unas distintas estrategias para poder ver qué es lo que nos está queriendo decir esta cita. Si ustedes se fijan, esta cita dice un montón de cosas. Dice que hay que desarrollar competencias de lector y escritor, que los textos tienen distintas voces, distintas estructuras, que son complejos, que son heterogéneos, que la universidad requiere que uno desarrolle, puede dar cuenta de estos textos que son nodales para el aprendizaje de otro sistema educativo. Es decir, que en esta, voy a contar las líneas, fíjense las líneas, ¿cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 líneas de un texto que nos dice, nos caracteriza las saberes y competencias que debe tener un estudiante universitario para poder aprender en la universidad. Todo lo que dice este párrafo, esta cita, en relación a este tema. Avanzo acá, entonces vamos a ver, con este ejercicio que hice, que los llevé a que ustedes los hagan de manera individual o que me traten de seguir a partir de la explicación, ¿qué es la lectura colaborativa a partir de la identificación de nudos conceptuales? Les digo que esta presentación de PowerPoint está en el aula, chicos, así que yo les sugiero que cuando tomen nota de cosas que van comprendiendo, no que copien, no copien la presentación, sino a partir de cuestiones que yo voy explicando, registren lo que no está escrito, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Había alguien que quería entrar y se nos fue. Bueno. Esta técnica busca favorecer la comprensión compleja de textos académicos, es decir, brindarles herramientas para que se desarrollen como estudiantes que tengan saberes y competencias como estudiantes universitarios. Para ello, propone un conjunto de estrategias que van desde lo general a lo particular. Fíjense que arrancamos diciendo, ¿y qué es lo que nos pide la universidad? O sea, estrategias que van de lo general a lo particular, es decir, desde el nivel pragmático, que es del orden del hacer, de qué nos propone el texto que nosotros hagamos, a lo morfológico, es decir, a la estructura de las palabras, a la construcción del concepto. Desde lo externo a lo interno, es decir, tome en cuenta los paratextos, desde la tapa hasta los epígrafes. No se preocupen, Zoraide, te veo cara de angustia, o si hay cosas que se te escapan del lenguaje, de la lengua española, la clase que viene, bueno, el transcurso de estas clases vamos a ver algo de paratextos y algunos elementos para poder desarrollar esto que quizás no lo sepas. Y si hay algún compañero que no lo sabe tan bien, también vamos a ir repasando algunas cuestiones. Pero quiero destacar que yo no les voy a enseñar lo que ya deberían saber. Si hay cosas que realmente no saben porque las perdieron, porque no las recuerdan, les pido por favor que las estudien y las repasen por su cuenta para no para no estudiar de memoria, porque esta materia no se estudia de memoria, sino de manera comprensiva. Vamos a ir
al nivel pragmático. Pero antes de avanzar al nivel pragmático, ¿hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? Zoraida, decime. É que não, me cara de angústia porque se corta e não entendo a frase que você está falando. Por isso. Está bien. Algo sobre, algo sobre el tema que estamos trabajando. ¿Alguna opinión al respecto? ¿No? Bueno. Porque como están en silencio, eso me está dando miedo. Bueno, vamos a avanzar por el nivel pragmático. Es aquel que refiere al uso de la lengua y a la unidad en el acto de enunciación. Aquí se reconoce al texto como conformante sería de un discurso dado en un contexto determinado. Se hace hincapié en la intencionalidad. El nivel pragmático es el orden del hacer, el orden del uso de la lengua. Es el uso de la lengua generalmente se vincula a cómo nosotros la empleamos en la vida cotidiana. Pero en el escenario de la vida académica también hay un uso pragmático de la lengua. ¿Qué es cómo se usa, en qué ambiente se usa? Y tiene que ver algo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, que es el contexto, ¿sí? El uso de la lengua tiene que ver con el hacer en un contexto determinado. Y en ese hacer en un contexto determinado interviene la intencionalidad fuertemente. Porque cuando yo digo algo, porque quiero lograr algo en el enunciatario, ¿no? En el lugar donde sucede. Entonces el primero es el nivel pragmático, dijimos acá, ¿sí? El segundo nivel es el nivel semántico, que es el nivel de la comprensión, que refiere al significado que surge de las relaciones interrogaciones intra y extra dentro del texto. Se considera el valor de la palabra en relación a los procesos de significación intensificados en el nivel anterior. Es decir, se analiza el significado, como hicimos recién, vieron que íbamos viendo, cuál es el significado entre las oraciones, cómo se establece una relación a partir de un conector, como también qué significan esas palabras dentro de ese texto. ¿Qué significa? Si ustedes se fijan en la oración, nosotros teníamos cuestiones como la identificación del conector, que nos plantea una relación entre dos oraciones coordinadas, o la relación entre dos enunciados de manera subordinada, o cómo enumera elementos del texto para relacionarlos con una acción. Bueno, esas relaciones entre los elementos que constituyen un texto nos permite ver su coherencia, su cohesión, y es del nivel semántico. El nivel sintáctico, que es cuando yo les decía, utiliza un punto y coma, utiliza una coma, utiliza un punto, utiliza comillas, es el nivel de lo sintáctico, es decir, de la combinación de las palabras a partir de el sentido que se quiere lograr, haciendo en principal hincapié, como dice, la construcción de la cohesión textual. La utilización de los signos, no me sale la palabra, de los signos de puntuación, nos permite establecer relaciones entre las palabras que refuerzan la intencionalidad. Fíjense que cuando nosotros marcamos, vuelvo rápidamente acá a este extracto del texto, que dice que yo les marcaba el uso del punto y coma, y luego de las comas para enumerar. Y acá dice, lo que puede verse los conocimientos previos. Fíjense que esta construcción que está en coma también no está enumerando, sino que establece una característica de por qué los textos son variados, heterogéneos y de un alto grado de complejidad. De manera que acá ustedes pueden ver que la combinación de lo sintáctico y lo semántico nos pueden establecer una relación de coherencia y cohesión dentro del texto. Y que eso nos refleja la intencionalidad de las autoras. Y luego el nivel morfológico, que es el análisis que se centra en la construcción de las palabras, de los morfemas. Una palabra tiene distintos elementos.
voy a volver nuevamente rápido hacia la cita de la que estamos hablando para poder mostrárselos. Vemos que cada una de las palabras escogidas por las autoras para elaborar este párrafo tienen una intencionalidad, y que no es lo mismo utilizar, fíjense, quizás podríamos poner variados y heterogéneos como sinónimos, porque en algún punto pueden ser sinónimo, variado y heterogéneo, pero si lo pone a variado y heterogéneo estas palabras dentro del párrafo, es porque además de ser distintos, además de ser variados heterogéneos, hay una distinción dentro de esta posibilidad de texto. No es lo mismo, aunque lo podríamos en otro escenario utilizarlos como sinónimos. Esto quiere decir que cuando damos cuenta en la escritura de un texto o cuando lo interpretamos, debemos dar cuenta también de qué significa esa palabra. Ahí te digo que es un morfema. ¿Qué quiere decir esa palabra dentro de determinado texto? Joana, de todos modos los invito a que lo repasen ustedes buscándolo por su cuenta, pero lo explico rápidamente. Las palabras están compuestas por morfemas, es decir, por elementos que en sí mismos tienen un sentido. Por ejemplo, reproduce tiene dos morfemas. Re y producir. Es una palabra compuesta. Producir implica el inicio de la elaboración de algo. Re, es decir, que lo vuelve a producir. Reproducir, entonces, es una palabra que nos indica que no lo está produciendo alguien de manera en primera instancia, sino que toma lo que otro produce y lo reproduce, lo replica, ¿sí? Entonces, un morfema es una unidad mínima de sentido que, combinado con otro, producen una palabra. ¿Se entiende? ¿Joana? ¿Joana? Gracias. Bien. Por ejemplo, bueno, ahí van a ver que hay unas palabras que tienen un solo morfema y hay otras que necesitan de la combinación de uno o varios para generar un sentido. Como por ejemplo, variados. Variados tiene dos morfemas. Variado es un morfema y la S es un morfema, porque la S acá está involucrando el plural de variado. Entonces, muy buena pregunta, Joana, nos permite ver que hay palabras que requieren que tengan todos sus elementos para cobrar sentido. Por ejemplo, la tilde. No es lo mismo ponérselo que no ponérselo. Hace variables. O la S. De manera cotidiana podemos hablar tragándonos las S. Como los cordobeses, nosotros nos tragamos la S. Bueno, yo no soy una cordobesa adoptada. Nos tragamos las S. Pero en la escritura deben estar. Y también vamos a ver que el empleo de las mayúsculas es muy importante. Yo sé que hay una corriente de escribo como se me canta y que el resto debe aceptar que yo escriba como se me canta, pero justamente lo que dicen estas autores en la cita, la universidad requiere que la producción de los textos dé cuenta de determinado código, pero no porque seamos chetos, como una vez un alumno me dijo que me encantó. Pero lo que pasa es que la universidad son todos chetos. No es por cheto, sino porque es casi diplomático, digamos. A dar cuenta de un código que todos podamos entender, permite que lo que se está diciendo todos lo puedan entender, es casi redundante. Es como decir, bueno, acá vamos a utilizar estas reglas. Sí, cada disciplina tiene su forma de comunicar determinados conceptos. Vamos a ver que en ciencias sociales se utiliza mucho, y en educación mucho, el concepto de representaciones sociales. Y que se habla de sistema de acuerdo con una determinada perspectiva, inclusive es hasta cuestionado. Pero vamos a ver que en otras carreras estas palabras tienen otro sentido, otra valoración. Entonces, inclusive vamos a ver que dentro de las ciencias humanas y las ciencias sociales hay distintas formas de escribir, hay distintos textos con distintas significaciones en relación a ello.
En realidad, Erika, siempre podés corregir todo. Si vos ya lo escribís, lo podés volver a escribir. De hecho, acá vamos a reescribir un montón de veces. No hay nada que esté dicho para siempre. Siempre uno puede escribir y reescribir lo que se está diciendo. De hecho, en la oralidad es donde no se puede, se pierde. En la escritura no lo puede volver a escribir un montón de veces. En la oralidad uno dice algo y fíjense cómo los medios audiovisuales, cuando uno dice algo y queda registrado, o sea, cómo puede volver para atrás sobre lo que ya se dijo. No, que justamente si hay algo sobre lo que se puede producir y escribir y reescribir hasta la eternidad, es lo que justamente se puede trabajar sobre lo escrito. Sobre lo oral no se puede volver. Vos lo podés decir, bueno, en realidad quise decir tal cosa. Bueno, pero ya lo dijiste. O sea, ya fue dicho y no se puede, por una cuestión básica de lo que implica el sonido con la temporalidad. No hay posibilidad de impresión, salvo que, digamos, y por más que lo digas de manera audiovisual, vos lo decís de manera audiovisual, con un registro audiovisual, pero ya lo dijiste, tenés que meterte en el DeLorean, volver al pasado o ir hacia el futuro para corregir lo que dijiste. Es muy vintage a lo del DeLorean, pero me imagino que los que vieron Volver al Futuro saben de lo que estoy hablando. Hay una idea de que en la oralidad uno puede corregir, pero en realidad no. De hecho, una de mis grandes dificultades es que a mí me resulta mucho más fácil elaborar cuestiones audiovisuales o trabajar desde la oralidad que sentarme a dedicarle todo el tiempo que requiere la escritura. Si bien escribo, tengo mecha corta para reescribir, no reescribo 10.000 veces. Hay gente que trabaja muchísimo sobre la reescritura y le va mucho mejor que a mí. Daniela, sí, escucho. No, en realidad era para un poco por lo que dijo Erika recién y para rescatar lo que habíamos hablado la semana pasada con respecto a los textos específicamente, para que voy a bajar la mano, nos permite esto, ¿no? De que si uno tiene que estar constantemente reescribiendo, o sea, está esa posibilidad justamente porque las interpretaciones van a ser variadas en un texto, y va a depender de la herramienta del enunciatario poder interpretar lo que estamos diciendo o no, y nos va a dar también ese proceso de reescribir y de volver a darle distintas perspectivas para finalmente poder llegar en algún punto a lo que se quiere llegar a decir. En cambio, oralmente las palabras ya tienen un peso distinto al que uno le puede, la intencionalidad que uno, o el sonido, la imagen que uno puede dar en el escrito. Exactamente, y lo interesante es que escribir se puede reescribir un montón de veces, y que hay un montón de puertas de entrada sobre el mismo texto, y que además hay algo interesante del por qué es lectura colaborativa, porque vamos a ver que nos descentra de nuestro egoísmo intelectual. Aprender a leer con otros, guiando la identificación de nudos conceptuales, nos permite construir una pluralidad de voces y con ello una pluralidad de puntos de vista, ¿sí? ¿Qué interpretamos nosotros sobre lo que está diciendo el autor? ¿Qué quiere decir eso que se está diciendo allí? Eso nos permite enriquecer nuestro capital cultural, nuestro acervo de conocimiento, nuestro vocabulario. Si ustedes se fijan, yo he hecho mucho esfuerzo en el día de hoy. No, no te preocupes. No, me tomo el mate frío. En utilizar palabras académicas, que mi registro en la oralidad sea académico. Yo lo he hecho al propósito esto, porque en la forma en la que ustedes pueden enriquecer su capital cultural y su vocabulario, es cuando el docente les exige, les habla primero con esa tesitura, y además les exige ese registro. Así, recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, en la carrera de grado, me pasaba que siempre cuento la misma anécdota, porque para mí, bueno, uno se va poniendo grande y me pasa siempre, pero no me pasa hasta el día de hoy. Si ya se las conté, perdón, aunque la Mirta Legrand dijo que el público se renueva, y yo estoy seguro de eso cada año que doy esta materia. Cuando estudié la licenciatura, allá por 1996,
yo tuve un secundario bastante bueno y además a mí realmente siempre me gustó mucho estudiar filosofía y las materias de ciencias sociales. Mi mamá me ayudó mucho en esto, es decir, y leo desde los 11 años, leo muchísimo, me gusta mucho la narrativa. O sea, no es que no podía leer mucho. El primer libro que leí fue El amor en tiempos del cólera, donde García Márquez le puso, no sé, 300 páginas. O sea, nunca le tuve miedo a la lectura. Pero cuando me tocó dos materias, una historia social contemporánea, que me acuerdo que no sabía dónde quedaban los países, tremendo, de patético, me costó muchísimo aprobar esa materia porque yo, si bien me dediqué mucho, tuve mucha suerte en mi formación cultural, soy de una familia muy pobre, entonces había cosas que nosotros no teníamos acceso en mi casa, entonces no podía, no había internet, o sea, no teníamos biblioteca cerca, así que realmente me costaba, había cosas que me costaba mucho, y se notó en la universidad no poder conocer, yo no me olvidé nunca que teníamos que ir a la guerra, no sé, la guerra de Irak, no sé, una cosa así, y yo decía, ¿y dónde mierda qué Irak? Bueno, cosas de tipo, hasta el día de hoy me niego a saber dónde queda Irak. Y lo segundo que me pasó en sociología fue que fue estudiar a Marx, porque el profesor nos había hecho unos textos para ayudarnos a esto que justamente estamos trabajando ahora, que es comprender, un texto donde nos establecía un marco histórico de Marx y nos daba herramientas como para entrar en la lectura del 18 Brumario de Luis Bonaparte, pero cuando yo me senté en mi cama, que era el único lugar donde tenía para estudiar tranquila en mi casa, la introducción a la economía política y después los 18 Brumario, me largué a llorar porque no entendía un carancho de lo que estaba hablando ese hombre. Lo subrayé de todo, como acá pusieron los textos radioactivos, le puse todos los colores habido y por haber. Tenía un diccionario del año del pomo, ahora tenemos la posibilidad de que los diccionarios al estar online nos dan más herramientas para poder estar actualizadas con las diferentes conceptualizaciones. Inclusive las definiciones están armadas de manera que uno puede poner en situación la definición del concepto. Después vino Durkheim, lo cual fue peor, no entendía, cada vez entendía menos, entonces el resultado fue dejar Sociología 1, la dejé. Lo que me generó, que tenía las correlatividades a todas las teorías siguientes, perder un año en la universidad. A mí me costó muchísimo, por mi gran carencia en la formación secundaria para poder entrarles a los textos. Por eso les hacía hincapié. Y no era que no había estudiado en la secundaria, o no era que me había dedicado, o que no leía. Me costó realmente mucho hacer un estudio como el profesor nos proponía, de manera comprensiva, de los tres principales, digamos, los tres clásicos, Marx, Weber y Durkheim, de la sociología. Y eso es porque, otra de las razones, no solamente porque yo no me faltaban conocimientos previos, sino además porque no tenía las estrategias desarrolladas para entrar a un texto con esta complejidad. Y lo tercero, porque no es común en la universidad, y hacemos ahí todos los docentes universitarios mea culpa, no es común en la universidad encontrar profesores que realmente trabajen desde las estrategias de la enseñanza en la universidad. No hay una didáctica en la educación superior, hay profes que enseñan como les parece que hay que aprender. Y en esa van navegando los estudiantes, desafiándose al que le toca la suerte loca. Y eso me llevó a mí que en la universidad, mi carrera de grado, tarde más años que en el doctorado. Yo el doctorado lo hice en 2 años y medio y la licenciatura lo hice en 7 años, creo, porque además trabajaba y hasta que le encontré la vuelta, tardé 3 años. Me costó muchísimo, realmente mucho tiempo, y eran épocas en las que realmente se leía, porque eran unos apuntes gigantescos. Bien, la finalidad de esta herramienta es favorecer la identificación de la intencionalidad del hablante, las distintas ideas que pone en juego y el valor de la palabra en relación al contexto en el cual se enuncia. Entonces, todo esto que vemos a nivel pragmático, el semántico, ¿ven la pantalla?
¿sí? El primer, el pragmático, el semántico, el sintáctico y el morfológico, nos permiten identificar la intencionalidad del hablante. Otra de las cuestiones que suele suceder en los estudios en la universidad es que, como estudian de memoria o hacen el texto radiactivo, que me encantó, lo voy a copiar, lo vamos a anotar a lo del texto radiactivo, que creen que todos piensan lo mismo, todos hablan de lo mismo, porque ustedes van repitiendo cosas. Y en realidad, no todos los autores piensan lo mismo, y los profesores que colocan determinados textos en determinadas materias no piensan lo mismo que el otro profesor. Es muy probable que cuando ustedes tengan el taller de oralidad y escritura con la profesora Natalia Soria, vean cosas que en esta materia no. Porque no todos compartimos, no es que yo no comparte el marco teórico de Natalia, digo porque es la correlativa esta, ¿sí? Y disentir forma parte de la universidad también. Hay universidades en Argentina que tienen sobre una materia una o dos cátedras paralelas y uno elige con qué profesor cursar, porque adhiere a un determinado punto de vista en detrimento del otro. Finalizo entonces con esta expresión. Dice, la lectura colaborativa dada en torno a la identificación de nudos conceptuales permite la comprensión compleja de textos académicos. Esto que vimos, dejo de compartir pantalla y los veo todos. Esto que vimos el día de hoy es la entrada a una forma de trabajo que vamos a ejercitar en este taller. El jueves hay paro. Nosotros los docentes, yo no sé si los conté, pero estamos en una situación bastante difícil porque estamos en realidad en una situación de crisis profunda. No logramos tener acuerdo paritario con el gobierno nacional. Nos ofrecen unas miserias pagadas en 10 cuotas, digamos, hasta el año que viene, y además no están reconociendo nuestros gastos de conectividad ni materiales dentro de la enseñanza. Entonces, estamos, este jueves y viernes vamos a estar de paro. El viernes yo voy a dar una clase pública, virtualmente pública, así que seguramente después lo vamos a compartir si quieren participar. Pero ¿por qué les explico esto? No solamente para que sepan que estamos atravesando una situación de crisis como todo el país, sino que este jueves no vamos a tener la clase práctica, ¿sí? La vamos a tener la semana que viene. ¿Y por qué digo esto? Porque el martes que viene vamos a ejercitar esto que vimos ahora. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Con el texto sobre literacidades, que es el de la unidad 1. Que es el que algunos leyeron y otros no. Lo que yo les propongo, para ir adelantando, es que lean de manera general, los que no leyeron el texto, léanlos de manera general a todo el texto, y como segunda actividad, marquen no me hagan el texto radiactivo, o si no lo pueden marcar porque está en digital, identifiquen las ideas principales del texto. Y acá va algo. Las ideas principales del texto no siempre son las ideas del párrafo, de cada párrafo. A veces hay párrafos que no tienen ideas principales, sino cuáles son los enunciados o las ideas centrales del texto. Y después, si alguien tiene ganas, porque ya lo leyó el texto y quiere avanzar, la tercera consigna es identificar los conceptos claves. Conceptos que, si yo los saco, perdí la idea principal del texto. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esto, el martes que viene, nos vamos a dedicar a el mismo ejercicio que hicimos con este párrafo, lo vamos a ir haciendo entre todos. ¿Sí? Yo voy a ir tirando algunas preguntas, junto con la profe Miriam, algunas preguntas sobre el texto, vamos a ir leyendo paso por paso, y ustedes van a ir respondiendo. Acá yo les pido que lo hagan sin vergüenza y que por favor se animen a la discusión del texto, porque estamos trabajando una herramienta que esperamos con la profe Miriam que les sirva para estudiar en la universidad de manera significativa y que no les pase sin pena ni gloria el estudio de estas materias, y que además, si les toca en la secundaria trabajar con chicos con problemas de lectocomprensión, puedan tener alguna herramienta para poder ayudarlos. Esto es una herramienta que al principio es muy jodida, muy difícil de enfrentar, porque lleva tiempo, porque una vez, el año pasado, una alumna me dijo, ay, profe, que no entiendo ninguna palabra.
no sé qué dice, y bueno, si al principio, hasta que uno construye el capital lingüístico que requiere la formación disciplinar, ¿a vos te pasó, Miriam? ¿No? Contanos tu historia, Miriam. No, sí, me ha pasado muchísimo, muchísimo, sobre todo al inicio. Como yo conté ya varias veces, y hay varios chicos que me conocen, que yo ingresé por artículo 7º, entonces al no tener secundario, tenía menos capital del que se puede tener habitualmente. El que tenemos hoy, que no tenemos Claro. ningún capital. Entonces, sí, es muy difícil y son textos por ahí que requieren muchas lecturas, ¿no? Hay personas que con una sola no les alcanza y bueno, hay que leerlo varias veces. Que en realidad todos los textos requieren a las palabras que no entiendo cuando se usan las palabras que nunca escuché. Sí, podemos armar un glosario, pero algo que pasa con el tema de buscar las palabras en el diccionario es lo siguiente. Dicen, bueno, la consigna queda media. Dicen, bueno, buscan la palabra en el diccionario, la buscan en el diccionario, vuelven al texto y no hacen el otro paso, que es ver cómo leo esa definición dentro del texto. Cómo comprendo, digamos, cómo relaciono ese concepto con esa definición dentro de la interpretación total del texto. Una vez se puso de moda, o a veces se pone de moda palabras, como por ejemplo, aprender con H. Entonces se hacen, otra vez un alumno, se hacen los chetos y ponen aprender con H. Y a veces aprender con H no es lo mismo que aprender sin H, y no da lo mismo ponerlo en un texto que ponerlo en el otro. Entonces, esas decisiones que uno va tomando en el texto o que uno va tratando de reconstruir de lo que el enunciador dijo con respecto al texto, es un desafío interesante. Y yo considero que si hacen este camino comprensivo del texto, después los finales entran por un tubo, o sea, rindo y no me tengo que estar memorizando, porque el último proceso, que es el de conceptualización y de oralidad de la expresión de lo aprendido, se resuelve de manera más sencilla. Y si aparece un profesor maldito como la Lucero y yo, la Sotelo y la Lucero, y le hacen preguntas de comprensión, les van a poder responder, porque como entendieron de qué se trata la cosa, pueden moverse dentro de la materia o de los textos de manera más simple. Bueno, he llegado al final. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia que quieran decir? Este es el momento. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Pues los veo con cara de circunstancia. Ahí la Erika me pone el dedito. Zoraide, dime tú. Se cortó bastante, yo perdí un rato largo de que usted estaba hablando. Para mí que acho que después la grabación va a estar completa, me imagino, ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias. Siento mucho eso, Internet nos genera estas dificultades. Sí. Sí. Yo quería hacer una consulta, Sí, Daniela. que me pasa por entrar tarde igual. La semana pasada habíamos estado hablando respecto al texto, a la unidad de sentido, etcétera, y me van a matar mis compañeros. Pero habías dado medio como un ejercicio, no sé si era tarea, pero sí un ejercicio, esto de un poco revisar los discursos que se dan de manera masiva a través de los noticieros, yo qué sé. No me quería ir a la clase sin mi ejercicio. Gracias por recordarlo. Y dale, decilo, charlemos. Nos quedan 15 minutos. De una. No, en realidad, más que revisar los noticieros, hice una pasada por las redes sociales, que Acerté bien las estaba usando, y que aparte me parece que tienen un peso muy importante hoy en día en lo que es el constructo, la construcción, digamos, de una idea, sobre todo esto que hablábamos de tratar de implantar una idea, o de solidificar una idea que parece que es la única, que es una idea hegemónica. Y en realidad mientras estaba revisando las redes no hay realmente demasiado que rescatar, más que hay algunos movimientos muy fuertes que se están como contraponiendo a mensajes hegemónicos, pero en el medio me aparece una propaganda en realidad de UNICEF, de Julián Weich, que dice que bueno, que en Argentina la mayoría de los niños son pobres y que está en nuestras manos cambiarle su vida para siempre.
Entonces digo, qué loco, porque en realidad hay mucha gente que dice, es verdad, hay un montón de pobres y bueno, debería poder donar o llevar ropa a la iglesia o darle a UNICEF o a Cáritas, etc. Y eso un poco nos bloquea quizás la visión de mundo, o nos condiciona la visión de mundo pensando en que es muy posible de que un cambio significativo en mi vecino o en la sociedad va a depender de si yo aporto o no aporto, y niego la manera en la que probablemente se maneja la sociedad, digamos, en manos de quién está que realmente no exista pobreza, que haya trabajo, que los chicos no haya más pobreza en la comunidad de niños. Entonces, está bueno porque llega a un nivel tan grande de masividad este mensaje que es muy probable, y que un poco lo vimos hace un tiempo atrás, cuando creo que varios conocen a Santi Maratea, junta plata para la casa de madres víctimas de trata, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, hacemos una acción solidaria, pero ¿hasta qué punto llegan esas acciones solidarias, o hasta qué punto nos interiorizamos esos mensajes que terminamos creyendo de que efectivamente está en nuestras manos, o en una acción solidaria o de caridad, transformar una realidad social? Porque en ese contexto, un poco con lo que ustedes estaban hablando respecto a lo del paro, podríamos pensar, bueno, hagamos una acción solidaria, todos los alumnos juntemos plata y pongamos ese porcentaje que les falta a los docentes. Y en realidad eso sería negar de dónde viene el conflicto docente. Entonces, bueno, un poco era para reflexionar eso y para prestar mucha atención, que es algo que está demasiado naturalizado, sobre todo en las redes sociales, que parecen tan neutrales y que en realidad están teniendo un peso muy fuerte bueno, en la realidad, ¿no? Y en nuestro imaginativo y en nuestra manera de ver el mundo. Sí, Dani, estoy de acuerdo con vos, porque a mí me pasa con la propaganda de Julian Weich, que dice eso, y digo, no, el responsable es el Estado. También pasa en Caleta Olivia con el tema de los voluntarios que están trabajando en el plan Conectar. Que, la chica cuando nos hizo detectar, en el detectar, el de que te hacen el hisopado. Y me decía, no, porque me metió el hisopo en la nariz y casi me lo mete en el hipotálamo. Entonces le digo, loca, pará, le digo, o sea, me vas a sacar lo poca neurona que me queda. Y me dice, usted debe entender que yo soy voluntaria. Y yo y bueno, qué mal, le digo, porque en realidad a vos te tendrían que pagar por este trabajo, no puede ser algo voluntario lo que estás haciendo, más con la situación de desajuste que vivimos. O sea, había como varias cosas. Primero, que me metas el hisopado hasta el hipotálamo no tiene nada que ver con que seas voluntaria. Primer punto. Es que sos bruta. Segundo, si sos voluntaria, está pésimo, porque deberían pagarte. Esta idea de lo voluntario, ya nos vamos a ir de las ramas, pero esta idea de lo voluntario, a mí la verdad que me cansa, porque lo voluntario es muy New Age, muy liviano, ay, soy uno con el universo, soy voluntario. Y en realidad está bárbaro ser uno con el universo, pero también es cierto que hay responsabilidades del Estado que se evaden con la idea de lo voluntario. Lo de UNICEF es una tarea impresionante en la que hace. Y es cierto que si todos ponemos de nosotros mismos, la sociedad puede cambiar. Si dejamos de comer carne como comemos, van a dejar de matar animales. Si plantamos más, en vez de ensuciar la tierra, vamos a tener una mejor vida en nuestro medio ambiente. Si nos tratamos con respeto y escuchamos más, vamos a reducir la violencia. Ahora, lo que tiene que ver con estas campañas masivas de voluntariado, que yo, de acuerdo con vos, Daniela, oculta quién es el que tiene el poder, dónde están los recursos económicos y quién debería hacerse cargo. Y en eso... Sí, 50 renglones, Joana, era la tarea. Así que yo estoy de acuerdo con eso con vos, y qué es lo que se esconde detrás de ese tipo de denunciaciones también, ¿no? Qué intencionalidad hay detrás de todo ello. Gracias, Dani, por hacerme acordar. Siempre vamos a tratar de poner actividades de reflexión, porque la materia se presta también para ir, que estos elementos no solamente nos permitan reflexionar sobre lo que aprendemos en los textos, sino a tratar de construir un pensamiento crítico sobre el entorno que nos rodea y en el cual nosotros formamos parte.
No sé si alguien quiere, ¿no quieres decir algo relacionado a eso, Amelia? No, está bien y... No. Hoy Miriam nos habla bajito porque la vacunaron, no sé qué tendrá que ver, ya que estamos hablando... Estoy muy dolorida, la verdad es que estoy muy dolorida, me duele el brazo, el hombro, el omóplato, todo. Así que... Bien, a Erika acuerda con Daniela, Ariel dice, si se trata mucho el tema que está mencionando la compañera, la idea es que estas publicidades tienden a despolitizar las problemáticas públicas y transferir responsabilidad al ciudadano común y corriente, exactamente. Y después te dicen, qué jodido que sos, no sos solidario. No, sí soy solidario, pero no es mi responsabilidad, o sea, no es la excusa, no es la excusa, sino... yo sé que hay enunciados que se dicen que la deuda la paguen los que más tienen, y todas esas cosas que a veces se tiñen con determinados posicionamientos políticos. Lo que sí me parece que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca. A nosotros nos está pasando hoy en la universidad, y nos pasa a los docentes en general, que siempre nos hacen responsables de cuestiones que no tienen que ver con nosotros. Nosotros hoy estamos llevando adelante la continuidad pedagógica, muy a pesar de nosotros mismos, porque, por ejemplo, a nosotros con Miriam nos preocupa que en este taller nos estén conectando todos, pero tenemos materias, en análisis de discurso tenemos 1022 alumnos, en sociología tenemos 448 alumnos, en Ciencia, Universidad y Sociedad de San Julián tenemos 200 alumnos, y somos los mismos docentes por la misma plata. Entonces, está buenísimo que vengan muchísimos alumnos a la universidad, estamos muy orgullosos que la universidad crezca, pero los recursos económicos para que las clases se puedan dar, las ponemos nosotros, y no los pone el Estado. El Estado a mí no me paga internet, el Estado no me arregla la computadora, el Estado no me compra los libros, y nos ofrecieron a nosotros un aumento del 33% a terminar de pagar el mes de febrero del año que viene. O sea, son 10 cuotas de nada. Ustedes vieron la inflación del mes, y ustedes saben que... bueno, no sé si ustedes lo pueden advertir, pero todas estas tareas que a ustedes nos exigen, y tienen toda la razón de exigirnos a nosotros porque somos sus profesores de aprender, no se hace cargo el Estado. Y a la hora de que nosotros nos quejamos, lo primero que dicen, ay, pobres chicos, sufren en sus casas porque no tienen clase, porque tienen que estudiar y quieren volver al aula, y le dan muchos PDF para leer, y le dan esto, y pobre chico, qué jodido que es ese profesor. Y en ese jodido que es el profesor, el Estado nos maltrata, nos violenta porque no reconoce nuestras tareas. Totalmente. Y agrego algo más, y como para cerrar la idea de por qué los paros y por qué nosotros con Miriam nos adherimos a todos los paros. Para poder ser profesora a cargo de la universidad, yo soy asociada con dedicación completa en la universidad. Para poder acceder a ese cargo de manera ordinaria, tengo que ser doctora, magíster y licenciada, categoría 3 de investigadora, publicar y tener alumnos a cargo. Todo eso no me lo pagó el Estado, me lo pagué yo con mi sueldo y con mi desarrollo personal como docente. Para poder acceder a ese lugar y ustedes puedan tener un docente investigador, les hace falta un docente que se forme, y el Estado no nos paga todo eso. Las maestrías y los doctorados son sumamente caros, y para poder hacerlos, por ejemplo, a mí ya me decía, ay, ya no sé qué dejo, porque está haciendo 2 diplomaturas, tiene 3 materias, y tiene una dedicación re bajita. Y nadie le paga eso que está haciendo, pero para poder concursar y para poder garantizar la continuidad pedagógica de ustedes, ella lo tiene que hacer. Entonces, cuando se habla de la tarea docente y se enojan porque hacemos paro o porque faltan cosas, en esto tomando la línea de lo que vos decías, Daniela, en ese discurso se opaca todo esto otro que está pasando. Mi compañero es maestro y le pasa lo mismo. Cuando él no llega o no puede dar las clases por Zoom, lo primero dicen, estos maestros siempre unos vagos, como pasó una vez que un gobernador en Santa Cruz dijo, feliz día del trabajador para todos menos para los maestros. O sea, como que los maestros porque hacen paro, porque no trabajan. Esa idea común de que el docente no trabaja está solidificada como enunciado en la Argentina. Y es muy triste ver que somos los primeros en ser maltratados. Ustedes se están formando como maestros, como docentes. A mí me encanta que cada día sigan teniendo la esperanza de formarse en esta profesión, pero sepan que es una de las menos reconocidas en la sociedad, por más que sea una de las más importantes. Yo lamento este discurso, pero bueno,
hay muchos colegas acá que son maestros, que son docentes, y son los grandes utópicos y realmente son necesarios para poder cambiar la sociedad, pero también debemos ser firmes en nuestros reclamos para ser escuchados. La Miriam está dolida acá, pobre, está dura así con la vacuna. Les agradezco, gracias Dani por no olvidarte de la consigna. Zoraide, como crónica firme junto al pueblo, ahí usted no me deje la materia, resista, escuche las clases. Gracias Candela, gracias Ariel. Ariel también es docente, yo creo que acá, Leandro, vos también eras profe, creo, ¿no? ¿Me habías dicho? Así que sabes de lo que estoy hablando. Bueno, nos vemos, hagan este ejercicio de lectura, el martes que viene retomamos, y si no hay paro, el jueves tenemos la clase práctica, y es muy probable que yo el viernes dé una clase pública, y después si se hace, yo les voy a compartir en el aula el enlace para si quieren participar, una clase pública por Zoom. Les mando un beso grande, siempre es un gusto trabajar con ustedes. La Miriam nos saluda así como Robotech. Chao, chao chicas, chao. Chao Sandra, chao Julián. Chao, chao. Nos vemos. Chao.